inaugurando, entre comillas, porque nadie la inauguró oficialmente, siempre tuvo problemas, y después hubo la misma gente que vive a la vera de esa autopista, ¿no? Como la gente, por ejemplo, de Irigoyen, después querían modificar la traza para que pase por el pueblo, es decir, toda una historia, porque también es una zona bastante complicada de manejar. Ahora tuvieron que recurrir a través de un amparo a la justicia federal para que les arreglen la ruta. Termina gobernando la justicia porque los gobiernos no entienden que tienen que hacer algo en beneficio de la seguridad de la gente. Ah, no, después viene con el alcoholímetro, ¿viste? Te dejaron un pozo de 5 metros, parece un departamento de 2 ambientes, vos te puedes matar allí, pero después te quieren meter el alcoholímetro. No hay relación, no usan el sentido común. Entonces, eso es lo que hay que pedirle a la gente que use el sentido común. Bueno, la economía de la Argentina está bastante complicada. La inflación va bajando, también hay que darse cuenta de eso, ¿no? Pero hay algunas cosas que pareciera ser que no. Es el caso, por ejemplo, ya de los panaderos que advirtieron que van a cerrar, que hay despidos, que esto y que el otro. Vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Panaderos de Salta para que nos comente en qué situación está el sector y por qué ellos creen que están pasando el peor momento de la historia. Daniel Romano, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo está el sector, Daniel, hoy? Mire, Jorge, el sector venía complicado. Sí. Ya de hace tiempo. Y no por culpa de ustedes, ¿no? O sea, no tiene nada que ver eso, claro. Mire, yo no conozco pyme que no sea solo trabajo, tanto del empresario como de la gente que trabaja, de los empleados que trabajan. Creo que somos los que, si no hay gobierno que no se jacte de que las pymes damos el 80% de trabajo. ¿Y sabe por qué es eso así? Porque saben que ustedes son incansables con el trabajo. Exactamente. Porque solo entonces no los tenemos usan tiempo para reclamar, para hablar, para pedir sentido común, que a veces solicitamos, lo escuchaba usted en ese análisis que hacía, y a veces uno le pide eso, sentido común. Cuando nos suben en estos momentos el gas 500%, uno dice, acá hay un error, se deben haber equivocado, consulta al gobierno provincial y dice, no, nosotros no tenemos nada que ver. Y es lo que usted dice, apretan tanto a las pymes como a la gente. No hay una sola medida que nos haya beneficiado. Hemos tenido que soportar una devaluación muy fuerte del 120%, que ojalá hubiese sido el 120 en precios, porque todo el mundo sabe que las grandes empresas aumentaron arriba con $1 a 3.000. Ahora acomodan a 2.500, algunos productos pues ya no pueden vender, pero durante varios meses tuvimos que pagar cifras enloquecedoras en cuanto a los insumos. Pero no es el caso precisamente del sector panadero, ¿no? No, nosotros no hemos subido nunca. Si nosotros hubiésemos tenido que subir ese precio, tendrían pan a 5.000 el kilo. No hay en ningún lugar ese precio. Si nosotros hubiésemos subido de la misma forma que subieron las grandes empresas los valores de insumos, nosotros hoy estaríamos 4.500, 5.000 pesos el kilo de pan. Y el kilo de pan de promedio, si bien la Cámara ya no sugiere precios, porque la nueva modalidad económica es que cada uno ponga los precios. Ha quedado liberado, ¿no? Ha quedado liberado, y también hay una imposibilidad, puesto que hoy no es lo mismo quien paga de contado, quien paga 7 días, quien logra 10, o si compra en Buenos Aires directamente o le compra a los distribuidores. Entonces hay tanta disparidad de precios que uno dice, ¿cómo hago para calcular un costo? Que es lo que todos siempre hacíamos, sacábamos un costo, poníamos una ganancia y decíamos, a la gente le sugerimos que el precio del pan va a rondar más o menos por estos valores. Hoy alguien puede cobrar 1.000 pesos o 3.000, y la gente va a tener que avalar de acuerdo a la capacidad de su bolsillo y a lo que le guste comprar, podrá comprar ahí o no en determinado negocio. Ahora, lo que sí hay algo que yo le digo a la gente es que 700, 800 panaderías que hay en toda la provincia de Salta no vamos a caracterizarnos ni a poner un mismo precio. Va a tener que caminar. Por ejemplo, Daniel, para que la gente se ubique, una tira de pan, ¿cuánto pesa? Depende, hay de todo. Eso, ¿sabe cómo surgió esto, Jorge? En el 2001, con la crisis del 2001. El precio del kilo del pan se había ido tan arriba que la gente no alcanzaba. Entonces, otra vez te decía,
no llega a 1 kilo. A ver, supongamos, porque no recuerdo, uno pierde tanto los valores con esta inflación, supongamos que haya valido 1.000 pesos el kilo en ese momento. Sí. La gente te vivía con 300 pesos, y dice, tengo 300, ¿qué me da? Una tira, un pedazo. Así nació. Y de ahí fue quedando la tira. Ajá. Fue quedando la famosa tira, y ya hoy culturalmente muy poca gente pide el kilo. Quiere decir que entonces la gente antes pedía 1 kilo o medio kilo. Sí, sí. Y ahora ya no, ahora pide la tira. Y muchas panaderías, en todo caso, también han especulado con el tema del tamaño de la tira, el largo de la tira. Claro, porque usted me está preguntando cuánto pesa la tira buscando un metro, vendría a ser una medida, y no hay. Sí. Hay de 100 gramos, de 150, de 200, de 250, y bueno, y bueno, son las circunstancias económicas que hay, que hacen todo en crisis. Ahora, la tortillita, cada vez más chiquitita. Sí. El tema muy afligente que lo acaba de contar Daniel tiene que ver también con el precio de los insumos. Por ejemplo, el caso de la energía del gas. ¿Quién puede resistir 500% de aumento? ¿Cómo hace? Usted decía que cuando el Estado no está, y no usa en el sentido común, la gente tiene que acudir a la justicia para que ponga orden. Sí. Nosotros estamos analizando seriamente ir por la luz, y cuando nos topamos con este 500%, quizás también vamos por el gas. Porque usted se sienta con quienes le toca gobernar y no entiende que no se puede pagar, que no se llega, que no es, bueno, subilo al precio. Porque si seguimos así, ¿cuánto va a valer el kilo de pan? Además le digo una cosa, ¿no? La gente, cualquier persona, cualquiera, no se necesita ser demasiado ilustrado para entenderlo. Uno ve, lee y dice, bueno, tenemos vaca muerta acá al norte, que esto, que lo... Y sin embargo, tenemos un precio acá de los combustibles, del gas, de la energía, de la electricidad carísimo, que no se corresponde con lo que gana la gente. Ese es el tema. Si yo viviera en Holanda, bueno, yo gano en euros, pero acá no. Entonces, eso es lo que tienen que entender. O sea, yo no puedo tener, además de tener inflación, los salarios deprimidos, el peso que no vale nada, además gano poco. Entonces, ¿cómo hago para que me pongan los precios a niveles internacionales? Yo creo que todos estábamos de acuerdo en algún momento que había que hacer un ajuste. Ahora, cuando el ajuste, por ejemplo, para que la gente entienda, lo trasladamos a una familia, y digo, bueno, se nos fue la mano, gastamos de más, gastamos mal, nos equivocamos, bueno, vamos a ajustar. Dejamos de ir a comer al restaurante, nos compramos ropa, vendemos el auto, y aún así no alcanza, y yo decido que 2 hijos no coman. Y digo, ahora cerré, listo. Con estos 2 que no comen, yo acomodé mis números en la familia. Cualquier juez me agarra de la solapa y me dice, oiga, usted no está haciendo el ajuste, usted está haciendo otra cosa. Entonces creo que el ajuste tiene que ser un límite. Lamentablemente, un límite. Usted no puede pagar sus deudas y dejando hambriando a la gente adentro. Nosotros no es por quisquilloso, porque estamos hablando de pan, ¿no? Por eso fuera champán uno dice se puede dejar de tomar, pero si la gente no va a poder comprar pan, si nosotros hablamos con los distintos estamentos del gobierno provincial, nacional, y te dicen, bueno, fíjate, nosotros no vamos a hacer nada, ustedes vean, es dejarte librado al azar de cómo salir de estas circunstancias. Y habíamos hablado que no veníamos de Disneylandia, sino de que todo se va agravando, entonces somos pymes. No es que tenemos acceso al banco y a los bancos argentinos, que generalmente a las pymes no les prestan, y que están hechas para mucho tiempo para ganar plata con el Estado, y se olvidaron de nosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo paso este lapso de tiempo endeudándome y a la vez no pago impuestos? Y me dan la 19ª moratoria para que puedas pagar. Cuando el Estado hace eso, porque sabe que usted no puede pagar. Lo que dice, cualquier persona, ¿no? Alguien te debe 100 pesos hoy y vos le decís que no puede pagar y dice, bueno, a ver, te doy 10 cuotas, no sé, de 12 pesos para que me puedas pagar. Pero si vemos en los historiales, no hay gobierno que haya moratoria. Pero digo, no hay que entrar a usar el sentido común y darse cuenta que hay impuestos que no se pueden pagar porque no nos han bajado ningún impuesto. No nos han ayudado en nada. El gobierno de Milei dice que en esta primera etapa, bueno, todos tenemos que pagar el impuesto, pero después la segunda etapa del gobierno ya planea, o del plan en todo caso que quiere ejecutar el gobierno, la baja de los impuestos. Pero todo está supeditado a la creencia, nosotros estamos obligados a creer
a tener actos de fe, ¿no? Ahora, le hago una pregunta, Daniela. Usted que es un hombre que tiene, usted no vende Louis Vuitton, tampoco vende, no, usted vende un artículo de primera necesidad como es el pan, ¿no? O sea que tiene relación con todo el mundo, de todos los estratos sociales. Pero los que más consumen pan generalmente es la gente que muchas veces no puede comprar otro tipo de comida. Entonces lo sustituye con el pan. Sí. De ahí viene el famoso dicho, pan y agua, ¿no? Bueno. La mitad de los comedores de la mesa del hambre en la Argentina no existen. ¿Quiere que se lo cuente de nuevo? La mitad de los comedores de la famosa mesa del hambre, que fue fundada por el señor Alberto Fernández cuando era presidente, estaba Tinelli, el ministro de Desarrollo Social de ese momento, todos fundaron la mesa del hambre, se llevaban más de 20.000 millones de pesos por mes y no existen. Ahora la justicia demostró que no existen. Y que los piqueteros hacen lío para que vayan a los comedores escolares, lleven pan y no sé cuántas cosas más. Y los primeros en extorsionar a los pobres señores que son vulnerables, como ahora se les llama, a los pobres, son los propios piqueteros. ¿Cómo reacciona usted como empresario que conoce a la gente, que hace una función social lo que usted vende? Con mucha bronca, es decir, ¿cómo puede ser que no hayan controlado? ¿Cómo puede ser que manejen la plata del pueblo, que no honren el cargo? Muchísima bronca, uno dice cómo malgastar esa plata y jugar con la gente que más necesidades tiene. Ahora, yo tengo el temor de que a veces cosas buenas, por cosas malas que hagan lo político, se desarmen. La escuela pública nunca ha sido mala desde mi punto de vista, yo he podido estudiar gracias a lo público. Ahora, han hecho tal desastre en nombre de algo bueno, tengo temor de que este gobierno diga, bueno, hay que hacerlo desaparecer, y yo creo que no, que tiene que arreglar esa situación. Entonces, la gente necesitaba ayuda en algún momento, y la verdad que se pasaron 20 años ayudándolos, y generaron una necesidad o una obligación o un sentimiento de, bueno, yo ya esto lo tengo merecido, cuando tendríamos que haber dicho, y esos son quienes dirigieron, de todos los estamentos, porque pasaron muchos partidos y ambos hicieron lo mismo, es decir, bueno, yo necesito en algún momento construir trabajo para esta gente, y no beneficencia, porque el trabajo es lo que da dignidad, ganarse su propio dinero, hace de que usted sienta dignidad. Ahora, cuando todo el mundo durante tanto tiempo te está ayudando, vos ya crees que, bueno, ya está, es una obligación de alguien. Lo digo en pequeñas cosas que el Estado ha estado ausente, y cuando digo Estado no es malo. Los que les tocaron estar fueron las personas malas, porque también el privado, cuando me vengan con eso que el privado es buenísimo, entonces también hay corrupción adentro privada espantosa, si no la Argentina no estaría solamente por los políticos. Pero pequeños detalles donde yo digo a veces tendría que estar. En mi época yo subía al colectivo, era gratis, pero no estaba sentado, porque nos decían desde el colegio que la gente mayor tenía que estar sentada, que el policía, que el basurero que trabaja, porque ellos pagaban impuestos. Y uno ve a veces, sube al colectivo y ve a los chicos todos sentados, digo, ¿por qué ese temor de decirles, bueno, mira, tenés un beneficio que te damos, pero tiene que ver algo, una retribución? Al menos vas a ir parado, porque además gente está trabajando para que poder darte ese beneficio. Y eso desapareció. Entonces lo tomaron como una obligación de, bueno, le debo, y de paso, estas cosas que estamos viendo, este manejo de dinero, donde vemos la dirigencia de todos los estamentos, desde el primero hasta el último, que llegan a la política solo para hacer negocios, que uno conoce cómo vivían, cómo viven ahora. Entonces, en esa parte uno dice, bueno, ojalá la justicia se ponga los pantalones, porque eso es un poder que tiene que reaccionar, y porque está bien, al que robó el celular lo metemos 15 días, pero cuando vemos un tipo que en Mallorca se paseaba en un barco, sigue andando ahí, creo, todavía no está preso. Claro. Entonces, hay algo que no está, hay un poder que no funciona. Es fácil hacerse el cocorito con alguien chiquitito, pero con alguien grande. Entonces, si habría honestamente un poder judicial que realmente fuese imparcial y que pusiese límite, lo vemos acá, en Salta, pasemos algo, Jorge. Los intendentes en Salta, la mayoría está juzgado,
pero ¿cuántos realmente pagaron por no haber hecho lo que corresponde, por haberse robado dinero de la gente? Cuando es robar, es decir, no se ha hecho el hospital, no se arregló la plaza, no ganaron los jubilados, entonces hay mucho, pero esa gente sale también de la sociedad, entonces tiene que haber una autocrítica muy fuerte, porque ahí hubo empresarios que se prendieron, políticos que se prendieron, entonces uno dice, ¿cuándo podremos volver a darnos cuenta que es honrar a un pueblo, que es gratificante que un político pueda brindar soluciones, que pueda salir a la calle? Hoy es muy difícil, están siendo juzgados con una mirada, entonces corremos el riesgo que diga, desde la política no, y hacia dónde vamos, bueno, solo Dios sabe, yo soy un convencido que sale desde la política, pero la política honrada. Bueno, tiene que cambiar y tiene que haber mucha autocrítica. Le hago otra pregunta, y se me va el tiempo y me interesa mucho ver si hay una respuesta sobre esto. Dígame. Hay muchos lugares, y cada vez prolifera más, y tiene que ver también con la crisis económica, social. Muchos lugares uno va por las esquinas y ve gente que vende bollo, la tortilla, esto, el otro. ¿Eso qué significa? ¿Significa que ustedes van perdiendo lugar como panaderos o la gente se vuelca más a ese tipo de consumo, es decir, les gusta más lo que artesanalmente esta gente? ¿Cómo es el tema? Mire, Jorge, usted dio en la clave de una de las cosas que yo miro cuando hay crisis. Antes, comprar un bollo, un pan dulce, uno lo hacía el día domingo. Hoy es todos los días, en todos los lugares de la ciudad. Por todas las calles hay gente vendiendo bollo. Obviamente que nos vendiendo bollo, pan dulce, pizza, obviamente que eso al negocio le quita algo de venta. Ahora, mi pregunta es, desde lo social, yo formo parte de una sociedad, tengo que tener esa mirada egoísta de decir, bueno, este tipo veo que no labure, que se vaya, o tengo que tener una mirada social de que en semejante crisis al menos esta persona puede llevar una comida a su casa. No hablo de eso que hablamos muchas veces, de esas grandes empresas o pymes que no pagan un solo impuesto, que producen grandes cantidades, que trabajan en negro. Usted me está preguntando por la familia que hace el bollito, lo vemos camino al aeropuerto que vende pizza. Yo no creo que esa gente haga el gran dinero. Lo que está haciendo es tratando de sobrevivir en una crisis fenomenal, nunca vista en la Argentina. Que nos debería avergonzar a todos. Yo tengo esa mirada particular de no verlos como una competencia, sino verlos, porque cuando en algún momento la Argentina anduvo bien, les repito, íbamos los domingos a comprar el bollo, que también era tradicional nuestro. Hoy lo vemos en cada esquina, en cada lugar, 3, 4 personas vendiendo con el hijo, son las 10 de la noche, a veces paso por ahí y duele ver a esa gente intentando llevar el pesito. No hablo de las otras empresas que trabajan en negro, con gente en negro, sino hablo de las pequeñas estas micro, no sé cómo llamarlo, microempresas familiares que están intentando sobrevivir a una crisis espantosa. Lo felicito por la mirada, ¿qué quiere que le diga? La interpreto y además coincido con lo que dice. Le agradecemos mucho su participación, Daniel, muy amable con nosotros. Gracias, Jorge, muy amable. Gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.